Hay casas que guardan secretos, pero pocas inspiran tanto miedo como esta. Una casa en Amityville, Nueva York, donde una familia fue asesinada y otra huyó asegurando haber vivido un infierno paranormal. Este es el caso de Amityville, la casa más famosa del horror. El crimen que lo inició todo es la noche del 13 de noviembre de 1974. Un joven de 23 años, llamado Ronald DeFeo Jr., toma un rifle calibre .35 en la casa del 112 de Ocean Avenue. Sus padres y 4 hermanos duermen. Ronald camina habitación por habitación y los asesina a todos mientras duermen. En total, 6 víctimas. El crimen estremece a Nueva York y la casa queda marcada para siempre. Los nuevos inquilinos. Un año después, en diciembre de 1975, la familia Lutz compra la casa a precio reducido. Se mudan con sus 3 hijos. Esperan un nuevo comienzo, pero solo consiguen 28 días de pesadilla. Al poco de instalarse, sienten una presencia extraña. La temperatura desciende sin explicación. Aparecen olores nauseabundos y ruidos que parecen provenir de las paredes. La familia asegura que vivió un infierno y que la casa estaba poseída por algo maligno. Fenómenos paranormales reportados. Los Lutz describieron escenas inquietantes. Moscas infestando habitaciones cerradas en pleno invierno. Una sustancia viscosa verde saliendo de las paredes. Puertas y ventanas que se cerraban violentamente solas. Una voz grave susurrando: «Fuera». Sombras que se movían por los pasillos. Incluso su hija pequeña decía hablar con un ser invisible, al que llamaba Jody. Un ente con ojos brillantes que aparecía junto a la ventana. Uno de los momentos más famosos. Una fotografía captada por investigadores, donde parece verse el fantasma de un niño asomando desde el pasillo. La imagen dio la vuelta al mundo. La huida. La noche del 14 de enero de 1976, algo ocurrió dentro de la casa. Los Lutz jamás detallaron públicamente qué fue exactamente lo que desencadenó su huida. Solo dijeron que aquello fue lo más terrorífico que jamás experimentaron. A las 3 de la madrugada, tomaron lo que pudieron. Despertaron a los niños. Dejaron luces encendidas, ventanas abiertas, puertas sin cerrar. Y salieron corriendo. Nunca regresaron a la casa, ni siquiera a recoger sus muebles, sus recuerdos, sus pertenencias más valiosas. El lugar quedó intacto, como si sus dueños hubieran desaparecido de golpe. Ese silencio y abandono solo alimentó la leyenda. Pronto
investigadores y medios de comunicación acudieron al 112 de Ocean Avenue. Lo que allí encontraron cambiaría la historia de lo paranormal. Las investigaciones y los Warren, entre los que acudieron a la casa, estaban los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. El matrimonio aseguró haber sentido una energía demoníaca casi inmediata al entrar. En una de las habitaciones, Lorraine afirmó haber visto una figura oscura que la observaba con ojos brillantes. Durante esa investigación, se tomó la famosa fotografía del niño fantasma, una imagen borrosa en la que parece verse un niño pequeño, con ojos luminosos, mirando desde el pasillo. Para muchos, la prueba definitiva de que la casa estaba embrujada. Para otros, un simple truco de exposición fotográfica. A partir de ese momento, Amityville pasó de ser una historia local a convertirse en el fenómeno paranormal más mediático del siglo XX. El impacto mediático y la controversia. El caso se convirtió en un libro, The Amityville Horror, publicado en 1977. La obra relataba con todo detalle las experiencias de los Lutz. Se vendió por millones en todo el mundo. En 1979 llegó la primera película, The Amityville Horror. Un éxito en taquilla que consolidó el mito. Después vendrían secuelas, remakes y documentales. Hasta hoy, la historia de Amityville ha generado millones de dólares. Con tanto dinero de por medio, la pregunta era inevitable. ¿Fue todo un montaje publicitario o una historia real amplificada por el negocio? Varios periodistas y críticos acusaron a los Lutz de fabricar la historia junto con el autor Jay Anson. Incluso uno de los abogados de Ronald DeFeo Jr. afirmó que habían inventado todo durante una noche de copas. Pero la familia siempre se mantuvo firme. Aseguraron que nunca buscaron fama y que el libro y las películas solo reflejaban una parte de lo que realmente vivieron. Hipótesis y teorías. Hay quienes creen que la explicación es psicológica. La familia Lutz sabía lo ocurrido en la casa, y ese conocimiento generó un clima de miedo y sugestión que terminó transformándose en experiencias paranormales subjetivas. Otros apuntan a que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio nativo, una teoría repetida en múltiples leyendas urbanas, pero que nunca se ha podido probar con evidencias arqueológicas. También está la hipótesis demoníaca. Los Warren afirmaron que el crimen de los DeFeo abrió una puerta y que algo oscuro se había instalado allí, alimentándose del sufrimiento. Según esta teoría, la familia Lutz no inventó nada, simplemente fue víctima de un mal que aún podría habitar en la casa. El presente de la casa de Amityville, sigue en pie. Se han cambiado su numeración
y algunos detalles arquitectónicos para despistar a curiosos, pero su fama nunca ha desaparecido. Varios propietarios posteriores han asegurado vivir allí sin incidentes, sin voces, sin moscas, sin paredes sangrantes. Y sin embargo, cada pocos años, un documental, un libro o una nueva película revive la historia. El mito nunca muere. Lo cierto es que entre fraude y verdad, Amityville ha quedado grabada en el imaginario colectivo. Fue todo un montaje para ganar dinero, o una de las manifestaciones paranormales más brutales jamás registradas. Tú decides qué creer. Pero recuerda, a veces lo que empieza como una historia inventada termina despertando algo real. Hay misterios que nunca deberían abrirse, pero este es imposible de ignorar. La noche en que un Boeing 777 desapareció, sin dejar rastro. O eso creímos. Es 8 de marzo de 2014. Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. El vuelo Malaysia Airlines 370. Destino Pekín. A bordo viajan 239 personas, 12 tripulantes y 227 pasajeros. El avión es un Boeing 777-200ER, una máquina fiable, larga distancia, 2 motores, un coloso diseñado para cruzar océanos, como quien cruza una calle. A las 0:41, hora local, el M370 despega. Asciende sin incidentes. Curso norte. Rumbo al espacio aéreo vietnamita. La tripulación mantiene contacto con control. A la 1:19 se escucha la última frase. Good night, Malaysian 370. Buenas noches. 2 minutos después, a la 1:21, el transpondedor se apaga. El avión, para los radares civiles, desaparece. Mientras el mundo duerme, otro radar, el militar, sigue viendo algo. Un eco, una sombra que gira bruscamente a la izquierda. El M370 da la vuelta sobre el punto Igari y regresa hacia Malasia. Cruza la península. Pasa por el estrecho de Malaca. Se desliza frente a Penang y continúa hacia el noroeste, rumbo al mar de Andamán. A las 2:22, el rastro primario se pierde. El cielo vuelve a quedar vacío, pero no del todo. Hay un testigo silencioso en el cielo. Un satélite de comunicaciones Inmarsat. No veo el avión, pero escucha su latido, pequeños handshakes, mensajes automáticos que dicen, sigo aquí. Esos latidos se registran cada hora aproximadamente, desde las 2:25 hasta las 8:19 de la mañana. 7 pings, 7 marcas que permiten dibujar arcos en el mapa. No la posición exacta, pero sí dónde podría estar en cada momento. Cuando los analistas cruzan tiempo, distancia y Doppler, el dibujo es brutal. El MH370 no fue al norte. Bajó, se internó durante horas en el Océano Índico Sur, Australia, Malasia, China,
decenas de países, buques, aviones, equipos de sonar. Se rastrean 120.000 kilómetros cuadrados de mar. Nada. El océano responde con silencio, hasta que el mar devuelve piezas. En la isla de Reunión, Mozambique, Madagascar, Tanzania, se hallan restos compatibles con un Boeing 777. El más famoso, un flaperón. Varias piezas quedan confirmadas como del MH370. Otras, altamente probables. Las corrientes cuentan su propia historia. Si los restos aparecen allí, el avión probablemente cayó donde apuntaban los arcos del satélite. Muy al sur, muy lejos de todo. Aún así, la zona crítica, esa estrecha franja del séptimo arco, permanece vacía en los sonares. Dos grandes búsquedas terminan sin encontrar el fuselaje. El misterio crece. Vamos a reconstruir la noche. Paso a paso. 041. Despegue. 1-7. Último reporte automático completo del sistema ACARS. 1-19. Última transmisión de voz. Buenas noches. 21. Transpondedor desconectado. 1:35, 2:22. Trayecto oeste, siguiendo radares militares. Giro amplio, cruce de Malasia, estrecho de Malaca. 2:25. Reconexión con el satélite. Logón. Primer latido, 3:13. Llamada satelital entrante no atendida. Cada hora, hasta las 8:11 aproximadamente. Nuevos pings. 8:19. Último intento de logón y valores Doppler compatibles con descenso rápido. Silencio. Cuando no hay restos, nacen teorías. Algunas sostienen datos, otras deseos. A. Fallo y despresurización. La cabina fantasma. Un incendio eléctrico. O humo en el compartimento de aviónica. La tripulación intenta volver. El avión queda despresurizado. La hipoxia hace su trabajo. Todos pierden la conciencia. El piloto automático sigue la ruta programada al sur hasta que se acaba el combustible. El último latido y el descenso encajan con esta idea. B. Acción deliberada. Otra teoría apunta a una intervención humana intencional, un desvío deliberado, el apagado manual de sistemas y un vuelo largo hacia el Índico. Se ha especulado con la figura del piloto o copiloto, también con intrusos en cabina. Importante, no hay pruebas concluyentes que demuestren una autoría. Las investigaciones no alcanzaron un consenso definitivo. C. Secuestro o sabotaje. Desde un secuestro para negociar hasta una operación militar. Los defensores citan el cambio de rumbo preciso. Los críticos responden: ¿por qué volar durante horas al vacío? Ningún grupo creíble se adjudicó el caso. Pausa. D. Teorías extraordinarias. Bases secretas. Armas experimentales. Fenómenos anómalos. Incluso abducciones. No existe evidencia verificable. Pero en la ausencia de respuestas, lo extraordinario encuentra espacio. Sabemos que el transpondedor se apagó. Sabemos que el avión giró y cruzó Malasia. Sabemos que habló con el satélite hasta minutos antes de morir. Sabemos que piezas del MH370 llegaron a costas africanas. No sabemos por qué cambió el rumbo. No sabemos quién
si alguien lo decidió. No sabemos dónde descansa el fuselaje. La última pista técnica, ese logón de las 8:19 con un Doppler extraño, sugiere un descenso pronunciado, como si el gigante se hubiera quedado sin aliento y cayera, por fin, al océano. Detrás de cada teoría hay nombres, tantas historias truncadas como asientos vacíos. Años después, muchas familias siguen esperando. Luchan por nuevos rastreos, por una voz oficial que diga, seguiremos buscando. Cuando el mar reclama algo, lo devuelve en sus tiempos, no en los nuestros. Hay accidentes que se explican con una línea en un informe. Y hay desapariciones que se vuelven ecos. El MH370 es ambas cosas, un caso técnico y una herida abierta en la memoria colectiva. Durante horas, aquel avión atravesó la noche sin decir una palabra. Solo dejó latidos, suficientes para saber que existió, insuficientes para entender por qué. Fue un accidente imposible, o alguien quiso que nunca lo encontráramos. Tú decides qué creer. Y recuerda, en la oscuridad, las respuestas siempre llegan tarde. Dicen que hay lugares en la Tierra que parecen romper las reglas de la realidad. Lugares donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro, como si alguien hubiera borrado sus huellas de la historia. Uno de esos lugares, quizás el más famoso, es el Triángulo de las Bermudas, un área del océano Atlántico cargada de misterio, envuelta en tormentas, niebla y sobre todo en preguntas sin respuesta. Hoy vamos a sumergirnos en sus profundidades, repasando los casos más inquietantes, las teorías científicas y las explicaciones paranormales que han alimentado este enigma durante más de un siglo. Prepárate, porque este viaje no tendrá regreso asegurado. El llamado Triángulo de las Bermudas no aparece oficialmente en ningún mapa, ni tiene reconocimiento como región marítima, pero su ubicación es conocida. Se extiende entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, formando una figura triangular en medio del Atlántico. Se calcula que abarca más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de océano, una extensión descomunal de agua, donde, según la leyenda, han desaparecido más de 100 barcos y 70 aviones en apenas un siglo. Algunos lo llaman el Triángulo del Diablo. Otros creen que es un simple mito alimentado por los medios. Pero lo cierto es que nadie puede negar la cantidad de historias inquietantes que han salido de esas aguas. Las primeras referencias al misterio no nacieron en el siglo XX, sino mucho antes. En su diario, Cristóbal Colón escribió que durante su viaje de 1492 observó luces extrañas sobre el horizonte, como si fueran llamas danzantes en la lejanía. También anotó que la brújula de su barco comenzó a fallar de manera inexplicable en esa región. Para los marineros de la época, aquello era una señal clara.
Ese mar estaba maldito. Y aunque el término Triángulo de las Bermudas aún no existía, el miedo ya estaba sembrado. Uno de los mayores misterios ocurrió en 1918. El USS Cyclops, un gigantesco barco de la Marina de Estados Unidos, zarpó cargado de carbón desde Barbados rumbo a Baltimore. Era un buque enorme, con más de 150 metros de eslora y 309 tripulantes a bordo. Nunca llegó a su destino. No hubo mensajes de auxilio ni restos flotando en el mar. Simplemente desapareció. Hasta hoy es considerada la mayor pérdida de vidas de la Marina estadounidense fuera de una batalla. Y lo más inquietante, nunca se halló una sola pieza del barco. El misterio del Triángulo se convirtió en leyenda en 1945 con el famoso Vuelo 19. 5 aviones torpederos partieron en una misión de entrenamiento desde Florida. Debía ser un vuelo rutinario. Pero pronto algo extraño comenzó a ocurrir. Los pilotos reportaron que las brújulas no funcionaban, que no sabían dónde estaban, que el océano no parecía el Atlántico. Su última transmisión fue un mensaje escalofriante. Todo se ve extraño. No podemos distinguir la dirección. Parece que nos estamos perdiendo en otro mundo. Después, silencio total. Los 5 aviones se desvanecieron junto con sus 14 tripulantes. Y lo más siniestro, el hidroavión de rescate que salió en su búsqueda también desapareció con toda su tripulación. El misterio no se limita a esos 2 sucesos. En 1948, el avión comercial Star Tiger volaba hacia Bermudas con 31 personas a bordo. El piloto comunicó que todo estaba bien y minutos después desapareció. Ese mismo año, otro avión, el Star Ariel, con 20 pasajeros, se desvaneció en circunstancias idénticas. En 1963, el buque petrolero Marine Sulphur Queen se perdió con 39 tripulantes en la zona del Triángulo. Ni rastro, ni llamadas de auxilio, ni restos en la superficie. Cada uno de estos casos alimentó la leyenda de que en ese mar ocurría algo que escapaba a toda explicación. Los investigadores han tratado de dar respuestas. Algunos apuntan a que el Triángulo es una región con fuertes corrientes marinas, huracanes frecuentes y tormentas repentinas. Eso explicaría el hundimiento de muchos barcos. Otros estudios hablan de hidratos de metano en el fondo marino, bolsas de gas que al liberarse pueden reducir la densidad del agua y hacer que los barcos se hundan como piedras. También está el hecho de que es una de las zonas más transitadas del planeta. Más tráfico, más accidentes.
Pero aún así, ¿cómo se explica la ausencia total de restos en casos como el Cyclops o el vuelo 19? Cuando la ciencia no convence, aparece lo paranormal. Algunos creen que en esa zona hay una anomalía magnética que afecta a los instrumentos de navegación. Otros hablan de un portal dimensional, un agujero en el espacio-tiempo que engulle barcos y aviones. Hay incluso quienes aseguran que bajo el mar se ocultan las ruinas de Atlántida, emitiendo una energía desconocida. Y por supuesto, la teoría favorita de muchos, los ovnis. Pilotos y marineros han contado haber visto luces en el cielo momentos antes de que sus instrumentos fallaran. Podría ser que el triángulo sea un punto de contacto entre nuestro mundo y algo mucho más allá. Durante las décadas de 1960 y 1970, el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un fenómeno mediático. Libros, documentales, programas de televisión, todos querían hablar de él. Hollywood lo llevó a la pantalla grande y la imagen del triángulo como una zona maldita se consolidó en la cultura popular. Aunque los expertos lo consideren un mito, la fascinación persiste y cada nueva desaparición en esa región reaviva la leyenda. Hoy en día, muchos investigadores sostienen que las desapariciones en el Triángulo no son más frecuentes que en otras zonas con condiciones similares. Pero para las familias que nunca recibieron respuestas, esas palabras no son suficientes. La verdad es que en demasiados casos no hubo restos, ni explicaciones, ni señales. El misterio sigue vivo porque la incertidumbre se niega a desaparecer. El Triángulo de las Bermudas es un espejo de lo desconocido. Quizás todo se reduzca a tormentas, errores humanos y gases submarinos. O quizás sea uno de los pocos lugares en los que la realidad se quiebra, dejando escapar barcos y aviones hacia un destino del que nunca regresan. Sea lo que sea, cada vez que un piloto traza su ruta sobre esas aguas, o un barco pone rumbo a atravesarlas, la misma pregunta flota en el aire. ¿Saldrán al otro lado o se perderán para siempre?